Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro. No llegar a los extremos que muchas gentes, no la población, pero gentes con preocupación lo están recomendando de usar no solo cubrebocas, sino aditamentos más técnicamente más avanzados. E incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. ¿Cuál puede ser el llamado de la Secretaría de Salud? Ahí está el llamado. Estamos en alerta por COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la ciudad. Siempre he hablado con la verdad. A finales de febrero de este moribundo 2020, cuando se comenzaron a registrar los primeros casos de contagio por COVID-19 en México, nuestras autoridades aseguraban estar preparadas para enfrentar la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, hasta ahora, de acuerdo a los expertos, en nuestro país no se ha logrado controlar dicho problema, a grado tal de que al momento, de acuerdo a estos conocedores del tema pertenecientes a diversas organizaciones, la llamada curva no se ha domado. Primero, de que estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. En la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos. Se habló de que iba a darse esta situación. Aquí lo informamos desde los primeros días. Lo informó con mucha claridad el doctor Hugo López-Gatell. Y estamos preparados. Eso es lo primero. Lo segundo es de que no se trata, según los diagnósticos técnicos, médicos, y me gustaría que sobre eso ahondaran tanto Hugo López-Gatell, que es especialista, y también el doctor Jorge Alcocer, que lo considero una eminencia médica, Premio Nacional de Ciencia, y quiero que se explique con precisión sobre la gravedad del coronavirus. Eso es lo segundo. Porque no es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza. Para que todos los que están escuchando
tengamos esta información. El exceso de confianza o total desconocimiento llevaron a las eminencias gubernamentales a cometer errores de los cuales aún no quieren dar marcha atrás, pese a los consejos de los conocedores, incluyendo la misma Organización Mundial de la Salud, como la utilización de diversos protectores que son indispensables en la actualidad para salvar vidas, mismos que son desdeñados por los funcionarios mexicanos. Tal es la negativa del secretario de Salud y su subsecretario al uso del cubrebocas, algo que hasta el mismo primer mandatario se niega a utilizar. Dice que siguiendo los consejos de su subsecretario Hugo López-Gatell, no obstante que integrantes de la primera línea de su gabinete con quienes mantienen un contacto frecuente se han contagiado. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro. Son indistinguibles de un catarro. En personas que no tengan edad avanzada o enfermedades crónicas, el riesgo es muy bajo de complicarse. Pues se expresa mucho el cariño, pero si alguien está tosiendo, la saliva es el conductor más claro, y entonces pues hay que alejarnos, no llegar a los extremos que muchas gentes, no la población, pero gentes con preocupación lo están recomendando de usar no solo cubrebocas, sino aditamentos más técnicamente más avanzados que no son necesarios ni en el mismo hospital, como ustedes saben. En efecto, esta es una situación anunciada y mis primeras palabras, que se suman a lo que ya señaló el presidente, es llamar a lo que caracteriza al pueblo de México, a su solidaridad y la acompañamiento en situaciones que no es de gravedad, es una situación anunciada, es una situación que llama a la participación de todos. Al inicio de la pandemia en nuestro país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, minimizaba la problemática que representa a la fecha el COVID-19, a grado tal que insistía en señalar que sus efectos iban de la gravedad al catarro común, por lo que a su decir, esta enfermedad, que aseguraba, no pone en riesgo la vida de las personas. Produce alrededor del 95% de casos leves. Invariablemente, las nuevas enfermedades al inicio se aprecian como más grave de lo que terminan siendo. ¿Por qué razón? Porque al inicio lo que más llama la atención son los casos más delicados. En esta situación, el coronavirus produce síntomas que van desde los casos graves hasta el catarro común. De hecho, otras variantes de coronavirus circulan en la población desde hace decenas de años y son causantes de catarros comunes. Este nuevo coronavirus produce gruesamente más de 95% de casos leves. Este es un término médico que, aunque es relativamente genérico, indica la situación de una enfermedad que no pone en riesgo la vida, que no afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo, independientemente de que pueda transmitirse con razonable eficiencia para mantener una epidemia. Esta es la situación del coronavirus. En ese 5% del que estamos hablando están las personas que tienen condiciones físicas, condiciones orgánicas que debilitan su sistema de defensas, sistema inmune. ¿Quiénes son estas personas? Las mismas que hemos estado diciendo y hemos dicho por todos los años que están en riesgo de complicación de la influenza. Adultos mayores, arbitrariamente decimos de 60 y más, menores de edad, 5 y menos, personas con enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, diabetes, obesidad y las enfermedades que debilitan el sistema inmune, incluido el cáncer o las enfermedades autoinmunes, como el lupus. Estas personas deben tener especial cuidado. Si llegaran a presentar, no solamente ahora por el coronavirus, sino en general, una enfermedad respiratoria, este grupo de personas debe tener mayor grado de atención, mayor velocidad en acudir a atención médica, porque tiene mayor probabilidad de complicarse. Quienes no están en esta condición tienen una probabilidad considerablemente baja.
Posteriormente la realidad les llevó a tomar otras acciones, mismas que al parecer también resultaron paliativos, e incluso hay quienes las consideran hasta fraudulentas al ver el manejo y resultados que han dado. El semáforo es un indicador de los niveles de riesgo. Funciona como un semáforo de tránsito en el que hay grados que se representan por colores. Noten desde luego que tiene 4 y no 3 colores como el semáforo de tránsito al que estamos acostumbrados. Verde significa bajo riesgo, rojo significa el más alto riesgo y el amarillo y el naranja significan puntos intermedios del riesgo. Más tarde, las cifras comenzaron a no cuadrarles, ya que los cálculos de defunciones que para mediados de año manejaba el llamado vocero de la pandemia han sido rebasados por mucho y de acuerdo a las 60,000 muertes que él consideraba como algo catastrófico, se estima que a finales de 2020 alcance o tal vez rebase el doble de sus números. Tomando la población censal de México, le atribuimos como escenarios posibles las proporciones de casos que ocurrían en ese momento en Wuhan y en Hubei. La tasa de ataque, que es el mismo concepto que la incidencia, la proporción de personas que acudirían a los servicios de salud, de ellas la proporción de personas que necesitarían hospitalización y las que no necesitarían, y entre ellas quienes tendrían una enfermedad grave y finalmente quienes morirían. Para hacer esa estimación consideramos un repertorio, un rango, un intervalo de incidencias de tasas de ataque, desde 0.1, la que existía, 0.5 la que existía en ese momento en Hubei, 0.5%, y quisimos estimar de más y no de menos. Entonces consideramos 0.5, 0.1, 0.2, 0.5, o sea, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 e incluso 2. Y en ese intervalo tuvimos un conjunto de números que presentó el doctor López Ridaura en una ocasión aquí cuando habló del proceso de escalamiento hospitalario y la procuración de insumos. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud. Y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Al paso del tiempo, el descontrol en que se encuentra el manejo de la pandemia parece haber llevado a la desesperación al mismo López-Gatell, quien a 10 meses que lleva al frente de la vocería del COVID-19, recientemente le ganó la desesperación, tal vez de no saber qué hacer, a tal grado que ese semáforo que presentó en su oportunidad por él ante el presidente de la República como la panacea, fue desdeñado por el mismo Hugo López-Gatell, hecho del cual más tarde se retractó acusando a los medios de una mala interpretación a sus palabras, pero la evidencia ahí queda. Vamos a tomar precisamente como referencia y con el permiso de la doctora Sheinbaum la alerta que ella ha emitido. Coincidimos con ella, estamos en alerta por COVID-19, estamos en emergencia por COVID-19 en la Ciudad de México. En cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente. Alerta por COVID-19, emergencia por COVID-19. Y es que la Ciudad de México es una de las entidades del país, si no es que la más afectada por las malas políticas que se han llevado a cabo en el manejo de la pandemia. Aún en estos momentos, tanto la jefa de gobierno como personal de clínicas y hospitales públicos y privados llaman a la ciudadanía a tomar medidas adecuadas para evitar la propagación del contagio, algo que al parecer un gran número de habitantes no lo toman en cuenta, ya que ante la presencia de posadas y la cercanía de Navidad y Año Nuevo se han desbocado a las calles, lo que causa un severo incremento en la ocupación de camas del sector salud. Estamos en alerta por COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la ciudad. Siempre he hablado con la verdad. Están subiendo las hospitalizaciones de manera acelerada. Estamos creciendo la capacidad hospitalaria junto con el Gobierno de México, pero hoy lo más importante es parar los contagios. Está comprobado que el crecimiento en el número de casos positivos y hospitalizaciones se ha dado principalmente por el aumento en el número de fiestas y reuniones familiares, donde se pierde la sana distancia, se quitan el cubrebocas y se relajan las medidas de cuidado.
En la Ciudad de México vivimos casi 9 millones de habitantes y en esta época nos visitan alrededor de 3 millones de la zona metropolitana. Y depende de las acciones de cada uno de nosotros, las acciones que tomemos todos los días, que bajen los contagios. Sin embargo, los llamados gubernamentales parecen no tener eco en un amplio sector de la población y de esta forma la Ciudad de México y el mismo Estado de México se suman a Baja California al entrar en semáforo rojo, como lo dieron a conocer el pasado viernes 18 de diciembre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. El gobierno pues han seguido aumentando los contagios y han seguido aumentando las hospitalizaciones, que es pues en realidad lo que más nos preocupa, y también el incremento de lamentables defunciones. La Ciudad de México está hoy en cerca del 75% de la capacidad hospitalaria. Va a seguir creciendo la capacidad hospitalaria, pero aún así, aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas y pedimos un esfuerzo extraordinario a toda la ciudadanía. La Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad. Son las actividades esenciales las que quedarán realmente activas. Y estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para poder ver qué apoyos, incentivos podemos dar para apoyar a la ciudadanía en esta circunstancia compleja. Durante las últimas semanas hemos visto un crecimiento importante en el número de contagios, en el número de defunciones, lamentablemente, y un incremento en el número de hospitalizados. Hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio. Y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagios. El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa suspender todas las actividades no esenciales. Con esto, de manera conjunta, en una decisión con la Ciudad de México y con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, para disminuir la movilidad, para reducir el ritmo de contagios y para evitar que el número de hospitalizados, de enfermos y de fallecimientos siga incrementando, debemos suspender las actividades no esenciales. Los sectores esenciales que sí permanecerán en funcionamiento son los siguientes: venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega, no como servicio local. Deberán habilitarse los mecanismos de entrega a domicilio o para llevar por los clientes, pero no para permanecer consumo en los locales. El segundo son los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, los servicios funerarios, de construcción, financieros, el servicio de telecomunicaciones, tanto servicio como cadenas de proveeduría, y todos ellos deberán seguir escrupulosamente los protocolos de seguridad sanitaria en el trabajo que han sido dispuestos desde el 1 de junio. El tercero son la venta y fabricación y comercialización y venta de medicamentos, tanto en la venta final como la cadena de proveeduría. El cuarto son diversos talleres de reparaciones y refacciones. El quinto es el servicio que brinda el gobierno y son de los sectores tributario, de seguridad, obra pública, agua y los servicios necesarios para su operación. Finalmente cabe señalar que aunado a ello, tenemos que de no alcanzarse las metas de control después del 10 de enero del próximo año, en la ciudad y en el Estado de México podrían tomarse medidas más severas, como lo advierte el propio López-Gatell. Esto mientras otras 6 entidades se encuentran en riesgo de volver
al color rojo, las cuales son Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Si se hiciera este cierre del 19 de diciembre, es decir, mañana, la curva epidémica empezaría a tener un cambio sustancial aproximadamente el 3 de enero. Suponiendo, y esto repito la frase que he dicho en varias ocasiones, sí y solo sí se cumplen las medidas, es decir, las empresas y negocios que tienen que cerrar, cierran, las personas que tienen que abstenerse de acudir al espacio público, se abstienen de acudir al espacio público, etcétera. Las medidas se tienen que cumplir por la sociedad. Si la sociedad las cumple, se logra el efecto de que disminuyan los contagios. ¿Cuándo? Aproximadamente en la semana del 3 de enero. Y por eso, dando un margen de seguridad, la disposición es hasta el 10 de enero. Pero su pregunta es muy relevante. ¿Qué pasaría si la sociedad no ayuda? Pues que los contagios seguirían todavía incrementándose y se tendrían que tomar medidas adicionales quizá más severas. Tenemos 3 entidades federativas en rojo, es el estado de Baja California y lo que anunciaron hoy en conferencia de prensa la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México con el subsecretario López-Gatell, el Estado de México y la Ciudad de México también en rojo. Tenemos 24 entidades federativas en el color naranja, en el riesgo alto, riesgo epidémico alto, 3 entidades federativas en amarillo y 2 entidades federativas que continúan en el riesgo más bajo, en el menor riesgo posible. Un total de 6 entidades federativas son las que están dentro del rango, como explicamos sobre los rangos del verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Todo es un rango y hay estimaciones bajas también dentro del mismo rango y altas. Estas 6 entidades federativas son las que dentro del riesgo naranja son las que tienen las calificaciones o las estimaciones más altas, por lo tanto, con un riesgo mayor de regresar al color rojo. Esta es la situación que prevalece en nuestro país en torno al coronavirus COVID-19. La mala información que se dio desde el principio ha llevado a la población a una incredulidad que, a estas alturas, pone en riesgo la vida de miles de mexicanos. Ahora los índices de mortalidad se incrementan y el gobierno, sobre la marcha, tiene que ir parchando sus propios errores, como ya ocurre en 3 estados y en donde se encuentran al borde de caer 6 más, por ahora. Rubén Martín, Minuto 28 TV.